Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitada a la investigadora textil Cristina Gutiérrez. Ella acaba de publicar con la editorial Horizonte el libro titulado Mujeres de Poder en los Andes Centrales del Perú. Bueno, Cristina, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenida a Bien, Librería de Lima. bien. ¿Qué tal? Cristina, usted ya es caserita en la librería, pero Uf. ¿qué ha encontrado en su última visita, en esta visita? Bueno, cada vez encuentro más. Yo los conozco desde que trabajaban recién en un sótano en ¿En Girón, cámara? Camaná. Ujú. Desde ahí, o sea, he hecho el seguimiento de cómo ha ido esto transformándose y cuando Jean Paul adquirió este local precioso, ¿no? Que es realmente una catedral del libro. Me encanta venir simplemente ver los libros, ya es un placer, ¿no? Genial, doctora. Doctora, vayamos a la primera pregunta del programa, que es la clásica del programa, es ¿quién o quiénes son sus escritores malditos favoritos? Uf. Bueno, siempre me han gustado los que son rupturosos, que iban contra la corriente. Me gusta, por ejemplo, Sade. No, ni la prisión le impidió decir lo que quiso decir y fueron cosas tan importantes que hoy en día pensando en Epstein, los archivos estos que han comprometido a medio Ujú, mundo, bueno, él ya lo describía en su momento, ¿no? claro, en cualquiera de sus... También ujú. Casanova, mucho más bonito, seductor, es otro ángulo del comportamiento humano, pero muy bien, sus memorias son fabulosas. Y en el Perú hay uno que, Valdelomar, nunca se conformó, siempre hizo cosas raras, extrañas, no se sintió ahogado por este pequeño mundo que era el Perú en ese momento. Genial. Claro, se fue a buscar hasta el dorado, me parece, ¿no? Sí, Qué locura. Ujú. trajo una bailarina rusa para que baile en el cementerio El Ángel, ¿no? Ese era un maldito Sí, realmente. sí. Doctora, vayamos a su libro publicado por Editorial Horizonte, ¿no? Textil, Mujeres de Poder en los Andes Centrales. Sí, es mi quinto libro ya Quinto libro que ya, yo ok. vengo haciendo sobre el textil en el Perú, porque es un tema tan importante que nadie le da el lugar que le corresponde. Y en esta ocasión, lo que estoy hablando es la continuidad del textil a lo largo de toda la historia. Sí. Ujú. Entonces comienzo con la diosa de Charrancap, que era una dama, una gobernante en la cultura lambayeque, que comenzó, o sea, que realmente llegó no solo a gobernar su espacio y su civilización, sino llegó a ocupar el único lugar de una mujer entre el panteón de dioses hombres. Y todo gracias a su telar. Entonces, esa es la imagen que tenemos de ella, con un telar en X Ujú. Sí, he visto la que la, iconografía que del la libro, sí. caracteriza. Doctora, claro, claro, los descubrimientos más clásicos de mujeres de poder en la costa norte, pues, es la señora de Cao. Usted ha mencionado otros personajes también. Sí, ¿Podría mencionarme cuáles? están las sacerdotisas de San José de Moro. Sí, Es toda una secuencia, porque ujú, se claro, llega inclusive al castillo de Chancay, pero ya es muy posterior, con influencia guari, donde también hay unas mujeres muy importantes que estaban dedicadas al textil. Pero sí, es la señora de Chornancap la que llega al más alto nivel. Luego ese poder se va perdiendo hasta que en tiempos de los incas las ayllus fueron reducidas a su espacio que era el Ayahuasi para poder tejer, pero en reserva, aisladas de todos, ¿no? ah, Ya no tenían el poder de antes. El poder lo mantenían porque sabían tejer, pero ya no estaba en función de gobierno ni de ritual, ¿no? también su libro habla un poco de la mitología de las diosas tejedoras, ¿no? Que aparecen en las culturas. Habla de Pachacamac, ¿no? Y otros mitos de la mujer tejedora. Sí, ¿Lo podría es comentar, verdad. no? ¿Podría comentar? Por ejemplo, hay una escena muy bonita en los manuscritos de Guarochirí, que es cuando la diosa principal está sentada tejiendo, muy contenta, y
debajo de un árbol de lúcumo y ¡pum! Cae la fruta y ella la come y después sale embarazada. Es casi como universal, ¿no? Que está embarazada sin intervención directa Claro, del ser humano, pero en realidad era por la astucia se de transformó otro dios, en ¿no? lúcumo, ¿no? Sí, Ujú. que había inoculado su Sí. semilla en el lúcumo, ¿no? Entonces, cuando ella da a luz el hijo, decide saber quién había sido el padre. Entonces llama a todos los huacas, los principales, y pone al hijo ahí, pero había por ahí un miserable, un pordiosero, y el hijo se va por ahí. Entonces ella, horrorizada, era el dios Pariacaca que se había disfrazado. Horrorizada, se va corriendo, no acepta esa verdad. Ujú. Usted Y también había bueno, otra sí. diosa, que era una diosa que tenía un gran apetito sexual, Ah, bueno, que también tiene sí, que ver con Parecaca. sí, Sí. claro. Bueno, esa es la diosa Chaupiñanca, una de las principales, porque era independiente, ¿no? Y buscaba su satisfacción sexual. Y su relación con el telar, Ella no tiene directamente una relación con el telar, ¿ok? es simplemente que forma parte de este mundo de diosas que tienen una presencia Ah, ok. hegemónica, Ujú. particular, ¿no? Que se hacen sentir, pese a su condición de mujer, en la misma igualdad que los hombres, ¿no? Diosas. Más esta se hace ella poseedora de una fuerza tal que escoge a la pareja que ella, no la escogen a ella escoge la pareja. Curioso en las culturas Sí, peruanas, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Justo algo que se me quedó y anoté fue el tema de vestir las huacas, que era no solamente se queda en el tema de, o sea, del papel de, o sea, de que sea utilitario en la ropa, sino era vestir las huacas, que era una cosa ya, Ese es un ajá, tema poco tratado, yo lo he sí, ido rastreando, ajá, pero está emparentado también con unos rollos de tela enormes que son encontrados eventualmente en los entierros, pero es solamente una tela grande, enorme, rollos que llegan hasta los 30 metros o más, ok, de bayeta simple. Se supone que servían para enfardelar, pero sí había la costumbre de vestir las huacas y muchos de esos rollos tenían pinturas. Y justamente uno que encontró Max Zule en la isla San Lorenzo, está esa diosa, sí, ujú, narra la danza de la diosa con Chaupiñanca. hombres desnudos, ¿no? Claro, entonces Ujú. es evidente que esos paños cubrían muros. Claro. Y Sí. la manera de comunicarse con los dioses sería, o sea, vestir la huaca sería quemando esos fardos, ¿no? En muchos En casos. algunos casos sí, pero era costumbre de ellos hacer piras con la ropa finísima. Ujú. Era tal el cuidado que tenían con el textil que cuando llegan los españoles, Atahualpa da la orden de quemar los textiles que habían en los tambos. No ordenó quemar La la comida, ¿no? Sí, comida. sí, sí, eso me sorprendió también Claro bastante. que eso era más importante porque iba a alimentar a todos estos recién llegados, ¿no? Pero fueron los textiles. Ok, doctora. Me quedé pensando también en algunas cosas, por ejemplo, digamos, hace poco vi que se usaba también, dice, la piel o el pelaje del murciélago. Sí. ¿Qué otras, digamos, exquisiteces se usaban en la confección de esta ropa, que no era una ropa utilitaria, volvemos a mencionar, No, sino que era más bien para la comunicación y, digamos, de la ideología del imperio? así es, Ujú. exactamente. No, no cualquiera usaba ese tipo de ropa, o era una ofrenda con la cual el principal quería honrar a otro similar a él, o era para usar en ceremonias bien específicas, ¿no? No cualquiera, la gente del común vivía muy modestamente vestida, no tenía acceso a esas fibras finas ni a esas confecciones. El caso más notorio es un traje que todavía se conserva intacto en su totalidad, que es el del traje chimú, que está en el Museo de Arte Precolombino de Chile, que son tres piezas, o sea, está intacto. Es un faldellín, es chimú. Probablemente también moche, no se tiene la certeza. Tiene su camisa con mangas y su tocado, ¿no? De una complejísima técnica.
porque dentro de su interior esconde unas miniaturas en alto relieve de los diferentes frutos que existían en las lomas y en la agricultura costera, y que servía específicamente para el momento en que se hacía la procesión por la bajada de aguas de los canales que habían construido los moches. Son cosas muy complejas Sí. que estaban hechas para situaciones específicas, ¿no? Doctora, otra cosa que me sorprendió bastante es esa teoría, que no sé si es suya o lo que propone en el libro, que estos mantos como medio de comunicación y hasta de alguna manera que en algún momento se pudo convertir ya en una forma de lenguaje, ¿no? ¿No? O de escritura, pero no de lenguaje, de escritura, porque es una manera de No comunicación, estoy segura, o sea, tenemos un concepto un poco complicado, herencia de nuestra claro. penetración cultural. Pero los tocapus sí Pero, lo ponen como, claro, escritura no estoy segura de darle, sistema de comunicación sí, fijo, sí. sí, Lo que pasa es que los tocapos que pertenecen al último periodo inca ujú, eh, dan señales de que pasarían a convertirse en ideogramas, ¿no? Y de ahí hacer un código ya escrito, pero no hemos llegado a ese punto y un imperio tan grande como el incaico no se manejaba tan fácilmente, ¿no? Había un administrador, había un montón de cosas que tener bajo control y cómo se hacía si no había escritura. Entonces hay una idea que no convence a nadie y es que solo con la escritura se pueden hacer esas cosas y no es verdad. Dentro de un mundo como ese, el textil ocupaba el sitio primordial y comencemos por los quipus, ¿no? Que eran textiles, claro, también, exacto, claro. sí. Otra cosa me quedó, se me quedó, ¿no? El no uso de la tijera en el No, textil, que no existía la tijera, cosa que no me parece, solamente no existía la tijera, sino no que se cortaba el no se vestido. puede tocar la tela Ajá, salida. La tela ya tiene vida propia. ujú, Y eso ujú. es lo que yo llamo, estamos acostumbrados a considerar a la tela solo como una materialidad, pero es una substancia. Para los antiguos peruanos era un ente, tenía un valor ontológico, no era cualquier cosa. No se podía cortar, estaba delimitada, por eso los trajes eran rectos, ¿no? No había el concepto de sastrería y eso. Ok. Mm. Otra cosa también muy interesante es el tema del de la yahuasi, porque yo tenía idea que era como que, era como que un monasterio de claustro. Tenés idea claro, no sabía en mi ignorancia, ¿no? De que, claro, que las vírgenes del sol estaban destinadas a, digamos, No es necesariamente tu ignorancia, disculpa que interrumpa, porque inclusive Garcilaso, para referirse a ellas y ok, darle explicación de qué consistían, dice que era como monjas de clausura. claro, pero su Efectivamente, labor, de alguna manera lo eran, ¿no? Nadie podía entrar ahí que no fueran determinados funcionarios o gente de altísimo rango y vivían aisladas, pero también eran las escogidas. ¿Qué significaba eso? Que eran mujeres que debían estar listas, escogidas por su belleza, por su habilidad, etcétera, y que debían estar listas para formar parte de las parejas de grandes dignatarios, ¿no? pero digamos, pero su importancia en el tejido como en la religiosidad me pareció eso muy importante como para, ¿no? ¿no? Cómo se utilizaban de repente como para, bueno, para sellar alianzas con otras, Claro, ¿no? Y también para pero llevar esa comunicación, ¿no? sí, Sí. pero no tanto eso. Ahí es donde pierde el poder de la mujer prehispánica pierde su poder como tejedora Ujú. porque no se hace ese poder de tejedora no lo hace extensivo a la gobernanza, ¿no? En el Imperio Inca, la colla estaba al costado del Inca y tenía ciertas funciones, pero no las que tuvo antaño, no el poder que tuvo en otras culturas como la mochica, ¿no? Hablando de la caída del Imperio Incaico, usted menciona, da la imagen esta, ¿no? La del Inca con un velo y dos mujeres, dos águilas, creo, ¿no?
llevando ese velo, no Sí, ¿por sujetándolo. qué? Porque es un momento muy curioso en que se encuentran las dos civilizaciones. O sea, antes del encuentro de Cajamarca, el Inca Mm, que estaba en los baños del Inca, fue visitado por una avanzadilla donde fue Pedro Pizarro, que era sobrino de Francisco, muchachito él, y él narra esa escena. El encuentro se dio con Atahualpa sentado y dos águilas que sostenían un paño transparente. O sea, ujú. nadie podía verlo directamente. Y ese fue el primer encuentro. O sea, el Na- telar, el las- textil es lo que divide esos dos mundos. de una manera enseñeció al Inca, ¿no? Sí, sí, es una alegoría exacta, Ujú. ¿no? Todavía seguimos con esa vista nublada, creo yo, inclusive para encontrarnos entre nosotros. Bueno, de la caída del Inca y la caída del Imperio, usted menciona que, bueno, ya en la época de la colonia, en la pintura, ¿no? Continúa, ¿no? De alguna manera, no se extingue totalmente, todavía como que hay un poco más, ya no de repente los ayahuasis, pero sí en iconografía se mantiene. Es un proceso un poco más complejo de explicar porque sí, la ropa cambió. ¿En qué momento exacto? No lo sabemos. Suponemos que es un proceso paulatino porque hubieron ires y venires entre el vestirse como español para incorporarse al grupo gobernante y el mantener la ropa originaria para conservar sus derechos de nacimiento, ¿no? Ujú, En esa ambivalencia se mantuvieron. Claro que la pintura virreinal puede ser también una alegoría, no necesariamente expresar la verdad, claro. pero es bien interesante ver cómo debajo del uncu sobresalen las mangas de encaje, pero que el uncu se conserva y la mascaipacha también. Se ven también pantalones a veces, ¿no? Y usted también vuelve a mencionar el tema de Tupac Amaru, ¿no? Me parece bien curioso que él haya dejado la ropa Hijo, de curaca y haya hijo, tomado para la rebelión, pues su pushma, ¿no? su ropa Su ropa originaria. originaria para que lo Sí, reconozcan las etnias, ¿no? sí. Qué Y luego de eso importante. es que vino ya el Areche, el encargado de eliminar todo rastro de esta rebelión, es que lanza la última prohibición de usar esa ropa. Mire usted, Sí, ¿no? Bueno, ahora quiero que vayamos a otro tema un poco más contemporáneo, y es igual, igual el poder, igual se puede notar ahora, no solo, bueno, como antaño, ¿no? No de la misma manera, pero de repente sí, por ejemplo, en las fiestas patronales, los mayordomos, las señoras de casa, ¿no? Las encargadas, ¿no? De la fiesta, llevan cierta ropa que le da cierto poder y estatus. sí. Esas fiestas siempre fueron. No es novedad. Ya conocemos, en los manuscritos de Guarochirí se menciona, la del Huacón, son fiestas ancestrales y todo pueblo es su orgullo y es su manera de mantener su cohesión grupal a través de estas fiestas. E inclusive ahora muchos de los gentes que se van porque salen a trabajar al exterior, Ujú. siempre regresan para su fiesta. Muchos de ellos, todo el trabajo que han acumulado, todo el dinero ahorrado, ¡pum!, lo sueltan en esa fiesta, ¿no? Es Sí, una cosa muy importante y viene pues de siempre. Entonces, esos trajes que hay ahora, que ya no están con referencia a los anteriores, ya han evolucionado, pero cada vez tienen más boato, es una señal de importancia, es una necesidad de manifestar su propia riqueza cultural interna a través del traje. y muchas veces en la ciudad no lo notamos, ¿no? Porque, claro, Ya, hay ciertas bueno, acá exquisiteces, hay se ha exquisiteces perdido claro, eso, hay esa ¿no? exquisitez en esa clase de Claro, falones, ¿no? sí, O sombreros, ¿no? Que pocos lo pueden notar, ¿no? claro, Ujú. Y también, eso ocurre también, creo que con el tema del folclore, los trajes de luces, sí. eso también es algo que, Sí, bueno, esas son nuestras tradiciones, no se van a ir tan rápido. ujú, No espero yo y pienso que no, porque es nuestra identidad. Los que vivimos en la ciudad de Lima, comenzamos a rechazar eso como si fuera mm,
no está bien. Todos queremos ser, pues, no sé, europeos. No somos, no lo vamos a hacer nunca. Somos un país multiétnico cargado de tradiciones riquísimas. Al Ujú. contrario, pero en general esas tradiciones son utilizadas como productos turísticos, pero no como no se les valora como lo que realmente son, ¿no? La esencia de nuestra identidad. Y hablando de producción nacional, ya más contemporánea, no sé, usted ha ido a comprar a Gamarra su frazada ahora que viene el invierno, su frazada de tigre. Sí, me encanta, le he comprado de niña. Ya, Disculpa, sí, es un clásico. claro, claro, es un clásico. Sí, Qué bacán. Doctora, para finalizar, me gustaría que nos cuente una anécdota bizarra, divertida, o que le traiga algún recuerdo con algún historiador, historiadora, ¿no? Que usted quiera comentarnos. bueno, sí. Yo admiraba mucho a María Rostorovsky porque me parecía una mujer de fuera de tiempo, me parecía grandiosa por lo que escribía, pero además cómo había logrado en su momento superar todo lo que significa un país machista, lo que te encierra para poderte desarrollar profesionalmente, ¿no? Yo en esa época no era investigadora textil, yo era empresaria y tenía una fábrica de carteras. Y ella solía venir a comprarme carteras y me encantaba. Yo conversaba con ella, era una mujer extremadamente sencilla. A mí me parecía un honor que ella viniera, pero ella como si nada, Ujú. venía como cualquiera. Nos hicimos amigas y me contaba de sus nietos. Uno de ellos había emigrado a Australia y se había puesto a pintar casas, cosas muy humanas que yo no me imaginaba, porque no me imaginaba que una escritora tan grande como ella fuera una mujer más como cualquiera, ¿no? Era encantadora, sí, Genial, qué buena anécdota. Ujú. Da un poco más detalles sobre la humanidad sí. de ella, ¿no? De María Sorosky. Muchas gracias por su tiempo, doctora. Hasta una próxima edición. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches. Clack, 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 clack.